la discusión. Listo. Listo, profe, muchas gracias. La teoría del valor, quisiera comenzar detallando un poco históricamente lo que significa la teoría del valor para la economía política clásica y cómo Marx supera mediante su teoría del valor algunas aporías a las que llegaron Adam Smith y David Ricardo, para después explicar algunos elementos básicos de la teoría del valor de Marx y presentar las críticas que desarrolla Claudio Katz en su artículo. Y Claudio Katz pues tiene el mérito de presentar esas críticas de diferentes escuelas, de la heterodoxia y de la ortodoxia de la economía actualmente, y muestra desde los argumentos de la economía marxista en qué se equivocan esas críticas y hace una defensa de la teoría del valor después de exponer esas críticas. Entonces me gustaría presentar brevemente las críticas y los argumentos desde la economía marxista que validan la teoría del valor y la defienden frente a estas críticas. Entonces, comenzando por la historia de la teoría del valor en la economía política, la teoría del valor surgió en el siglo XVIII para explicar el comportamiento de los precios cuando la expansión del mercado inviabilizó el sistema de regulaciones medievales. La economía política clásica consideró frente a esta transformación que ocurre en la transición del medioevo al modo de producción burgués que la industria manufacturera se había convertido en el centro del proceso productivo y atribuía la variación de los precios a la cantidad de trabajo incorporado en las mercancías. A partir de esta relación entre la cantidad de trabajo incorporado en las mercancías y el precio, se buscó establecer en la economía política clásica una forma de cálculo de las principales variables económicas, particularmente esa relación entre valor y precio. Y Marx formula una crítica a esta concepción y modifica por completo el objetivo de la teoría del valor clásica, mientras que Adam Smith intentaba ilustrar la pérdida de relevancia del intercambio mercantil y de la vieja agricultura frente a la nueva industria, y mientras David Ricardo pretendía probar que el aumento de la renta deterioraba la ganancia, lo que Marx se propuso hacer fue demostrar que el sistema capitalista es un sistema históricamente transitorio que está basado en la explotación de los trabajadores. Y Marx, dentro de su teoría del valor, supera las dificultades de la economía política clásica, superando en el caso de Adam Smith esa dificultad a la que llegó este economista al intentar abandonar la teoría del valor, porque Smith notó que no había una correspondencia entre el precio y el valor, y por lo tanto, al no ver una correspondencia exacta entre el precio y el valor, Adam Smith optó por abandonar esa teoría del valor basada en el valor generado por la cantidad de trabajo invertido en la producción de una mercancía. Por otro lado, Ricardo empezó a enunciar excepciones a la teoría del valor y acabó postulando que la ganancia es un regulador independiente de los precios. Pero Marx supera esas dificultades de Adam Smith y de Ricardo y desarrolla una teoría del valor que tiene tres componentes principales. El primero es una explicación de la explotación mediante el concepto de plusvalía absoluta y relativa, como se explica en El Capital. El segundo elemento de la teoría del valor que desarrolla Marx es una ley de fijación de los precios en el mercado a partir del valor. Y finalmente, como tercer componente, ofrece una explicación de por qué ocurren crisis periódicas en el capitalismo. Marx recurre a la categoría del valor para explicar cómo los capitalistas expropian una parte del valor creado por los trabajadores en el proceso de producción del capital, y explica en la teoría del valor cómo se redistribuyen los capitalistas esa plusvalía que se genera en el proceso de producción del capital, que en el ciclo del capital es la segunda etapa después de que se compran los medios de producción y la fuerza de trabajo. La segunda etapa del ciclo del capital consiste en la producción del capital. Entonces el obrero produce una mercancía cuyo valor excede el capital originalmente invertido en la compra de los medios de producción y la fuerza de trabajo. Y la teoría del valor explica cómo esa plusvalía que produce
el obrero, ese valor excedente fruto del plustrabajo no remunerado en el salario, se redistribuye en el marco de la relación entre capital industrial, capital mercantil y capital financiero. El capital industrial produce la mercancía que tiene un valor que supera el capital originalmente invertido en la primera fase del ciclo del capital, y el capital mercantil, que es el que vende y comercializa las mercancías que produce el capital industrial, obtiene una ganancia bajo la forma de renta, mientras el capital financiero, que son los bancos, obtiene una ganancia bajo la forma de interés. Entonces, la plusvalía que produce el obrero en el marco de la actividad productiva que tiene como finalidad producir una mercancía o un valor de uso, se redistribuye entre los distintos capitales bajo la forma de ganancia para el capital industrial, bajo la forma de renta para el capital mercantil y bajo la forma de interés para el capital financiero. Asimismo, la teoría del valor explica esa fijación del valor en tanto objetivación de trabajo indiferenciado abstractamente humano, que es la sustancia generadora del valor, en precio en un mercado regulado por la competencia entre capitales. Explica cómo los capitales tecnológicamente más desarrollados producen las mercancías en menor tiempo social necesario de producción y por lo tanto más rápido que otros capitales con menos tecnología, que se demoran más tiempo y por lo tanto las mercancías que producen tienen más trabajo humano y por lo tanto más valor. Entonces explica la redistribución de la plusvalía y la dinámica de la competencia entre capitales. Asimismo, la teoría del valor de Marx ofrece una explicación de cómo suceden las crisis de superproducción o las crisis periódicas del capitalismo, porque la teoría del valor de Marx indaga cómo los cambios en la productividad y en las necesidades sociales, diríamos, de oferta y de demanda, modifican el tiempo socialmente necesario de producción de las mercancías, y la teoría del valor de Marx puntualiza cómo esa modificación del tiempo socialmente necesario de producción a partir de los cambios en la productividad y en las necesidades sociales impactan los procesos de valorización. También esclarece la teoría del valor por qué la asignación mercantil de los recursos crea un marco de desequilibrios acumulativos que con el tiempo desemboca en las crisis periódicas, las crisis de superproducción. Es decir, hay un desfase, un desequilibrio entre la producción de mercancías y el consumo y la demanda en la sociedad y las necesidades sociales, y eso termina generando un desequilibrio acumulativo entre la asignación mercantil de los recursos y las necesidades sociales. Y en esa crisis, fruto de ese desequilibrio, el capital como valor en circulación se paraliza. Y el marxista David Harvey, británico, que ha escrito sobre el tema de las crisis de superproducción recientemente, compara la crisis de superproducción con lo que ocurre en un infarto. En el infarto, la sangre deja de circular, no circula en el cuerpo, y en el capitalismo el valor en circulación es como la sangre en el cuerpo humano, cumple el mismo papel. De la misma forma que en el cuerpo, si la sangre no circula, se detiene el corazón. En el capitalismo, si el valor en circulación deja de circular, se paraliza ese capital, pues entonces ocurre una crisis de superproducción. Marx explícitamente destaca que la teoría del valor, aparte de explicar la explotación mediante la plusvalía, aparte de explicar cómo esa plusvalía se redistribuye entre los distintos capitales, aparte de explicar la competencia entre capitales en el mercado, explícitamente Marx dice que su teoría ofrece una ley de fijación de los precios basada en el valor, pero Marx señala que ese principio de transformación del valor en precio en el mercado rige como una determinación general del total de los precios por la suma total del trabajo abstracto, indiferenciado, incorporado en los bienes. Este trabajo debe distinguirse del trabajo útil, que es el que se invierte para producir una mercancía o un valor de uso. El trabajo indiferenciado abstractamente humano es la sustancia generadora del valor, no difiere cualitativamente, es gasto de la misma fuerza de trabajo humana, subsume los diferentes gastos de fuerza de trabajo humana bajo la forma de trabajo útil, hace abstracción de sus particularidades cualitativas y reduce el trabajo a una misma fuerza social
que se mide cuantitativamente porque no tiene distinción cualitativa. Es el mismo trabajo, lo único en lo que varía es en la cantidad y esa cantidad está determinada por el tiempo social necesario de producción. Entonces, en el marco de la explicación de la transformación del valor en el precio, Marx dice que ese trabajo indiferenciado abstractamente humano que está incorporado en las mercancías no es una relación particular y directa del precio de cada mercancía con la magnitud del trabajo que contiene, sino que como el trabajo abstracto, indiferenciado, es la única fuente del valor de las mercancías, para Marx el total de los precios no puede superar ni ser inferior al total de los valores. Los precios de los bienes surgen del trabajo abstracto invertido en la producción de estas mercancías o de estos valores de uso y no surge de una sumatoria de costos diversos, del trabajo, del capital, del financiamiento, de los insumos, que es lo que pretenden algunas escuelas del pensamiento económico actual, que ya voy a más adelante a explicar. Estas escuelas pretenden que los costos diversos que explican esa transformación del valor en precio vienen del trabajo, del capital, del financiamiento, de los insumos, pero Marx establece que realmente vienen fundamentalmente del valor, de la cantidad de trabajo abstracto, indiferenciado que se invierte en la producción de una mercancía y que sale a relucir únicamente como relación social, cuando la mercancía se intercambia por otras mercancías. Cuando se considera individualmente la mercancía, solo se identifica el trabajo útil. Al hablar de la ley de fijación de los precios, Marx entonces explica que la estructuración de la acumulación en torno a una base económica de valorización implica redistribuciones de plusvalía y por lo tanto unos desvíos que fueron ignorados por la economía política clásica y que la economía actualmente rechaza también cuando es crítica de la teoría del valor de Marx. A diferencia de sus precursores, Marx considera, particularmente Smith y Ricardo, Marx considera que la ley del valor se desenvuelve por un camino indirecto de la redistribución de la plusvalía y eso hace, esa redistribución de la plusvalía, hace que haya una separación de cada precio individual de su valor. Entonces, el valor es el trabajo indiferenciado abstractamente humano objetivado en una mercancía y su modo de expresión es el valor de cambio, que surge como una relación de intercambio entre mercancías. Marx dice que al distribuirse la plusvalía en el capital industrial, el capital mercantil y el capital financiero y en las dinámicas de la competencia entre capitales, lo que ocurre es que al redistribuirse esa plusvalía hay una separación de cada precio individual con su valor correspondiente, entonces no corresponden exactamente. Y Marx llega a esa explicación de la formación de los precios recurriendo a varias instancias de reflexión y al uso de categorías abstractas como valor individual, valor social, utiliza categorías intermedias como precios de producción, categorías concretas como precios de mercado, precios de monopolio, y estas categorías son instrumentos analíticos, nos dice Claudio Katz en el artículo sobre la actualidad de la teoría objetiva del valor, son instrumentos analíticos y no instancias empíricamente observables, ya que en el proceso real, empírico del mercado, de la acumulación del capital, solo existen los precios de mercado o los precios del monopolio, eso es lo que se observa empíricamente, pero Marx recurre a unas categorías que son soportes analíticos para explicar esa transformación del valor en precio y empíricamente, sin embargo, solo se observan los precios del mercado o los precios del monopolio. Y el uso de esas categorías analíticas que desarrolla Marx para explicar esa transformación del valor en precio contribuye a explicar cómo los precios dependen del valor, pero divergen al mismo tiempo de la magnitud del valor en el plano de cada mercancía. Y esto nos lleva a abordar una cuestión a la que se refiere Claudio Katz, y es la diferencia entre el desarrollo de esa explicación del valor en el primer tomo del Capital y la descripción ya más concreta de la dinámica de fijación del precio en el mercado que se presenta en el tercer tomo del Capital, porque en el primer tomo del Capital es un desarrollo todavía muy teórico, muy general, la sustancia generadora del valor es el trabajo indiferenciado abstractamente humano, eso es lo que permite que las mercancías sean conmensurables, pero ya en el tercer tomo del Capital se observa casos empíricos y concretos donde el precio no corresponde matemáticamente, exactamente,
al valor, y por lo tanto algunos autores han dicho que Marx abandona la teoría del valor que desarrolla en el primer tomo, la abandona en el tercer tomo del Capital, pero no es eso lo que ocurre, no es que Marx abandone la idea teórica del valor como objetivación de trabajo indiferenciado abstractamente humano, sino que ya observa casos concretos en donde el precio no corresponde exactamente a la cantidad del valor y ya depende de dinámicas como la competencia entre capitales. Añade elementos nuevos al observar más detalladamente las dinámicas reales empíricas del mercado, pero no abandona el planteamiento teórico del primer tomo del Capital. Y ese es un punto importante porque algunas de las críticas de la economía posterior a Marx señalan esa diferencia entre la concepción del valor en el primer tomo del Capital y en el tercer tomo del Capital, como si fuese una contradicción, pero no es una contradicción, sino es un desarrollo lógico que ya implica aplicar la teoría a instancias concretas, pero más adelante voy a referirme a ese punto. Marx llega a la noción de que la sustancia generadora del valor es el trabajo indiferenciado abstractamente humano, partiendo primero en el primer tomo del Capital del proceso de producción del capital. Entonces Marx va a decir que la riqueza en las sociedades en las que domina el modo de producción capitalista se presenta como un gran cúmulo de mercancías y la forma elemental de esa riqueza social es la mercancía individual. Marx examina el valor de uso. Dice en el primer tomo del Capital que el valor de uso es el contenido material de la riqueza social, sea cual fuere su forma social. El valor de uso se efectiviza en el uso, en el consumo, y en la sociedad capitalista tiene la particularidad del valor de uso de ser el portador material del valor de cambio. Y el valor de cambio es una relación de intercambio entre valores de uso heterogéneos, cualitativamente distintos, porque no se puede intercambiar, dice Marx, la misma mercancía por la misma mercancía. Por ejemplo, no se puede intercambiar, supongamos, 20 varas de lienzo por 20 varas de lienzo. Necesariamente el intercambio, para que se exprese el valor de cambio, necesita que se estén intercambiando mercancías que sean heterogéneas, y para ser heterogéneas tienen que ser cualitativamente distintas. Lo cualitativo se refiere al conjunto de propiedades físicas, químicas y materiales que determinan el valor de uso de una mercancía, determinan su utilidad en función de su carácter de satisfactor de necesidades. La forma en la que las mercancías satisfacen necesidades depende de sus propiedades cualitativas. Y el valor de cambio lo que hace es relacionar mercancías que son fruto de trabajos útiles cualitativamente diferentes, hace abstracción de esa especificidad cualitativa de esos valores de uso. Por ejemplo, si se intercambia una cierta cantidad de lienzo por una cierta cantidad de hierro, la relación de intercambio hace que el trabajo útil necesario para producir el lienzo y el trabajo útil necesario para producir el hierro se hace abstracción de esos trabajos útiles, y el hierro y el trigo y en general las mercancías que sea que se estén intercambiando se vuelven conmensurables porque se remiten a lo que es común en toda mercancía. Las mercancías son distintas cualitativamente, pero son conmensurables cuando se ve que lo que tienen en común es que son fruto de trabajo abstractamente humano e indiferenciado. Ese trabajo es la sustancia generadora del valor, y como fruto de esa sustancia generadora del valor, las mercancías se pueden intercambiar, se hace abstracción de su valor de uso y quedan reducidas al mismo gasto de trabajo humano, que solo difiere por la cantidad. Entonces, en una cierta proporción, todas las mercancías son intercambiables porque en una cierta proporción contienen la misma cantidad de trabajo indiferenciado abstractamente humano. Que en la contribución a la crítica de la economía política, Marx se refiere a este trabajo como cantidad de trabajo general congelado en las mercancías. En una cierta cantidad, todas las mercancías van a contener la misma cantidad de trabajo indiferenciado abstractamente humano, congelado o albergado en el interior de la mercancía, y ese hecho solo sale a relucir cuando las mercancías se intercambian individualmente. Solo se les puede considerar con arreglo a lo cualitativo y a lo cuantitativo, es decir, solamente se les considera en función del trabajo útil. Marx entonces determina que el valor de cambio es el modo de expresión del valor
y el valor es lo que se va a transformar en precio. Entonces, en el ciclo del capital, después de que el productor produce una mercancía con un valor que excede el capital originalmente invertido por el propietario del capital, por el capitalista, esa mercancía se comercializa, el capital mercantil la comercializa en el mercado y en el mercado ocurre la competencia determinada por la composición orgánica del capital. Los capitales con mayor composición orgánica llegan incluso a liquidar a esos capitales con una composición orgánica tan reducida en comparación que al no tener una tecnología lo suficientemente desarrollada no pueden mantenerse compitiendo con los otros capitales y por lo tanto son liquidados. Y Marx en el primer tomo del Capital explica cómo los productores manuales en Inglaterra en el siglo XIX, cuando se desarrolló la revolución industrial frente a la máquina de vapor, como los productores manuales no tenían tecnología sino estaban produciendo manualmente, su hora de trabajo llegó a representar tan solo la mitad del tiempo social necesario de producción, porque en promedio, con el desarrollo de la revolución industrial, se había mejorado la fuerza productiva del trabajo y la mercancía que esos productores manuales producían en una hora, ahora se producía en media hora, por lo que el valor de esos artesanos que no mejoraron la tecnología quedó reducido a la mitad del valor que antes tenía y estaban trabajando el mismo tiempo que antes, la misma hora que antes, solo que ahora con el aumento de la tecnología y ellos al no mejorar su tecnología pues fueron liquidados porque no tenían forma de competir. Lo que producía el artesano manual tenía solo la mitad del valor de lo que producía el capitalista en su fábrica con la máquina de vapor y con una tecnología superior. Ese ejemplo nos permite entender la circunstancia de la competencia entre capitales y es el punto fundamental de la teoría del valor que a la hora de aplicarse en el plano de entender el mercado y específicamente a la hora de entender, por ejemplo, el mercado mundial, nos permite comprender según la interpretación de la teoría de la dependencia que surge en el siglo XX, nos permite entender el llamado intercambio desigual, cómo los capitales tecnológicamente menos desarrollados de la periferia del tercer mundo transfieren plusvalía extraordinaria a los capitales tecnológicamente más desarrollados del centro o del primer mundo. Entonces, el subdesarrollo en la teoría de la dependencia se va a ver a la luz de esa competencia desigual, de ese intercambio desigual de mercancías en el mercado mundial. Hay una transferencia de plusvalía de los capitales menos desarrollados tecnológicamente a los capitales más desarrollados tecnológicamente. Marx plantea ese punto de la competencia entre capitales en la teoría del valor, sin embargo, no alcanzó a analizar las dinámicas del mercado mundial. En la crítica a la economía política es el último punto de los 6 puntos que esboza en el prólogo: el capital, la propiedad agraria, el trabajo asalariado, el comercio exterior, el Estado y finalmente el mercado mundial, pero no llegó a analizar el mercado mundial como había proyectado. Eso ya es un desarrollo posterior de la tradición marxista, específicamente de la teoría de la dependencia. Marx plantea en su teoría del valor un análisis que se da en diferentes niveles de razonamiento. Entonces hay un nivel más abstracto, que es el que corresponde al primer tomo del Capital, donde Marx ilustra una relación de clase. Entonces la plusvalía valoriza los capitales de todos los empresarios, y en un segundo nivel, que es más concreto y que es el que desarrolla en el segundo y en el tercer tomo del Capital, Marx ya describe cómo mediante la concurrencia los empresarios distribuyen la apropiación de esa plusvalía, que ya implica la relación entre capital industrial, mercantil y financiero. En el primer caso, que es el primer nivel de análisis más abstracto de la teoría del valor y que corresponde al primer tomo del Capital, la plusvalía valoriza los capitales y el valor de cambio de la mercancía representa el tiempo de trabajo socialmente necesario para recrear las condiciones materiales de la producción y asegurar la continuación de la explotación. Y en esta instancia de razonamiento de la teoría del valor, los precios del mercado determinados por la oferta y la demanda giran estructuralmente en torno al valor.
Sin embargo, ya en la segunda instancia, en el segundo nivel de análisis que corresponde a los tomos posteriores del capital, el valor de cambio, que ahora se denomina precio de producción, expresa la magnitud de trabajo requerido para reproducir las condiciones materiales de producción de cada rama dentro de la economía, de cada sector, de cada capital, y describe cómo se remunera a cada capitalista en proporción a la magnitud de su capital adelantado. Si adelanta más capital, pues entonces debe asegurar que sus trabajadores produzcan más plusvalía, porque la tasa de ganancia, el secreto del capitalismo que el fetichismo de la mercancía oculta, es que los capitalistas logran sacar más de lo que invierten gracias a que el productor produce una mercancía cuyo valor excede el capital originalmente invertido. Es gracias a que no remuneran ese valor excedente que logran superar el capital en términos de ganancias, logran superar lo que invirtieron, el capital que invirtieron en la primera etapa del ciclo del capital. Y en la segunda instancia de análisis que desarrolla Marx posteriormente, los precios de mercado oscilan en torno a los precios de producción y por lo tanto se rompe la proporcionalidad que tanto buscaba David Ricardo entre la magnitud del trabajo incorporado a las mercancías y los precios. Estos dos niveles de análisis, el primero que es más abstracto, en donde Marx establece una correlación entre el valor y el precio, y el segundo nivel en donde ya ve que el precio no equivale exactamente al valor porque complejiza la teoría al aplicarla, al aterrizarla, las dinámicas concretas, explican la diferencia en cuanto al desarrollo teórico de la relación entre valor y precio en el primer tomo y en el tercer tomo del Capital. Con esos elementos que acabo de exponer, ahora quisiera finalizar indicando, con base en el artículo de Claudio Katz, 4 objeciones a esa teoría del valor basada en la noción de que es el trabajo indiferenciado abstractamente humano, la sustancia del valor, y de que el valor, distinguido del valor de uso, diferenciado del valor de uso, no corresponde, por ejemplo, a la demanda, no corresponde a las preferencias del consumidor, no corresponde a leyes abstractas del mercado, sino que partiendo del proceso de producción, ese valor depende del trabajo indiferenciado abstractamente humano. Ese es el punto central de la teoría del valor. Y 4 objeciones principales que se han hecho en la economía de esa teoría del valor son, primero, la objeción subjetivista planteada por las corrientes de la escuela de Austria, la escuela walrasiana de la ortodoxia, los neokeynesianos y los neorricardianos, que Claudio Katz categoriza dentro de la denominación de la heterodoxia de la economía. Entonces, comenzando por la primera objeción, la objeción subjetivista a la teoría del valor de Marx, se trata de una corriente neoclásica, que es la escuela de Austria, con autores como Bohm y Bauer, que a principios del siglo XX lideraron una reacción ortodoxa contra la tradición de la economía política y particularmente contra la teoría del valor de Marx. Esta escuela de Austria constituye actualmente un soporte teórico del neoliberalismo. Ya nos da una idea de qué tipo de sistema defienden y nos permite entender por qué su teoría quiere tomar distancia del punto de partida de la teoría del valor de Marx, porque a toda costa quieren ocultar mediante el fetichismo de la mercancía el hecho de la explotación. Es un soporte teórico del neoliberalismo. Al ser un soporte teórico del neoliberalismo, la escuela de Austria, una escuela neoclásica de la economía, contrapone la concepción subjetiva de la utilidad a la teoría objetiva del valor. Y esto quiere decir que en la teoría del valor de Marx, el valor de uso se deriva de las propiedades objetivas de la mercancía. La mercancía es un objeto exterior que satisface necesidades humanas. Hay valores de uso que no están mediados por el trabajo humano y sin embargo tienen una utilidad. Y las mercancías que están mediadas por el trabajo humano, entonces albergan en su interior una antítesis entre el valor de uso, que es objetivo, es una propiedad objetiva de las mercancías, y el valor en tanto trabajo indiferenciado abstractamente humano. Pero esta corriente neoclásica, la escuela de Austria, propone que la utilidad de la mercancía no es una propiedad objetiva, sino que está determinada por las preferencias del consumidor. Y la escuela
de Austria afirma que el trabajo no es el único factor de la economía, que la explotación es una anomalía circunstancial bajo el capitalismo y que los precios expresan las preferencias de los consumidores, y llegan a decir también que el mercado armoniza los deseos de los consumidores con la maximización de las ganancias de los productores. Este enfoque evidentemente pasa por alto que el trabajo no es solo un factor complementario del factor capital, sino que el trabajo es el proceso mismo de producción del capital. Entonces, la Escuela de Austria hace abstracción del hecho de la plusvalía absoluta y relativa, que es empíricamente demostrable. Se puede demostrar que los salarios de los productores no corresponden a la totalidad del valor que producen en su jornada laboral. Se puede demostrar la plusvalía absoluta, que es aumentar el tiempo de trabajo para aumentar la cantidad de plustrabajo y por lo tanto de plusvalía. Se puede también empíricamente mostrar la plusvalía relativa, que ya es disminuir la proporción del salario con relación al precio. Pero los autores de la corriente neoclásica de la Escuela de Austria niegan la plusvalía, dicen que la explotación, si es que se da, es una situación circunstancial del capitalismo, y pretenden explicar la utilidad de las mercancías en función de las preferencias subjetivas de los consumidores. Por eso Claudio Katz categoriza esta primera objeción de la Escuela de Austria como la objeción subjetivista, porque la utilidad para Marx es una propiedad objetiva y estos autores pretenden reducir esa propiedad objetiva a la dinámica del consumismo, a las preferencias subjetivas del consumidor en el mercado. La otra objeción, la segunda objeción que examina Claudio Katz en su artículo, es la objeción que viene de la crítica pragmática basada en el equilibrio. Y esta crítica pragmática basada en el equilibrio corresponde a una escuela de la economía, que es una escuela neoclásica del equilibrio general, que ya no utiliza el argumento subjetivista de que la utilidad no es una propiedad objetiva, sino que es una preferencia del consumidor, sino que utiliza otro argumento contra la teoría del valor de Marx, y es que la teoría del valor de Marx no explica la tendencia del capitalismo a llegar a equilibrios en el mercado. Entonces, esta escuela de la economía hace una crítica basada en el equilibrio, porque dicen que el valor como lo desarrolla Marx no sirve en términos del análisis del equilibrio. Plantean que el mercado en el capitalismo brinda un mecanismo de ajuste natural de la economía y consideran que la gente racional elige cómo trabajar y qué consumir con base a los precios que equilibran la oferta con la demanda. Este enfoque, dice Claudio Katz, no solo ignora la explotación y la crisis periódica, o sea, el anterior enfoque, el de la objeción subjetivista de la Escuela de Austria, ignora la plusvalía, ignora la objetividad de la utilidad de la mercancía, el valor de uso, pero estos no solo ignoran eso que ignoraban los de la Escuela de Austria, sino que pasan por alto la tendencia periódica al capitalismo de llegar a crisis de superproducción. Entonces desarrollan una noción antitética, la de crisis de superproducción, a la de desequilibrio entre la producción y el consumo, y dicen que el capitalismo de hecho llega a armonizar la producción con el consumo. Pasan por alto el hecho de las crisis de superproducción y le objetan a Marx que el valor no sirve para determinar cómo el mercado llega a ese equilibrio. Y eso nos permite ver que a estos economistas lo que les importa es desarrollar una economía que resuelva los problemas del capitalismo. Entonces vieron la crisis de 2008 y lo que les interesa es planificar la economía para tratar de evitar que ocurra una crisis como la que ocurrió en 2008. Por lo tanto, es una economía al servicio de los intereses burgueses. Los modelos del equilibrio ideal que desarrollan no solo son completamente abstractos, como dice Claudio Katz, sino que solo tienen el mérito de responder a los intereses burgueses. Solo al capitalista le importa que el mercado llegue a un equilibrio general, porque el productor explotado no se beneficia en absoluto de ese equilibrio general. Ese equilibrio en el mercado solo le compete en términos de beneficio al capitalista. Entonces es una teoría económica al servicio de los intereses burgueses, y por eso objeta que el proceso de producción del capital tenga que ver con el trabajo indiferenciado abstractamente humano como la sustancia generadora del valor. Entonces vamos, la objeción subjetivista de la Escuela de Austria, la crítica pragmática basada en el equilibrio de
de la corriente neoclásica del equilibrio general, y ahora quiero presentar los cuestionamientos heterodoxos a la teoría del valor de Marx. La heterodoxia, según Claudio Katz, reúne a todas las escuelas críticas de los neoclásicos. Entonces, los neoclásicos son la escuela de Austria que presenta la objeción subjetivista, los neoclásicos son también esa escuela del equilibrio general, y la heterodoxia de la economía critica tanto la teoría del valor de Marx como a la escuela neoclásica de la economía. Entonces, la heterodoxia en la economía critica la escuela de Austria y critica a esa escuela neoclásica del equilibrio general. Respecto a la crítica que hace la heterodoxia a la teoría del valor de Marx, argumentan que la teoría del valor objetiva no toma en cuenta la alta determinación de lo que ellos llaman los factores extraeconómicos que determinan los precios en el capitalismo contemporáneo, y plantean que la categoría del valor tampoco contribuye al análisis de la explotación porque, según estos teóricos de la heterodoxia, la teoría del valor o la noción específicamente del valor aplicado a explicar la explotación pretende explicar esa explotación a partir de desigualdades sociales, según ellos, originadas en la distribución del ingreso o en el poder político de los grupos dominantes de la sociedad. La heterodoxia estima que el funcionamiento de los sistemas económicos depende de su configuración institucional. Entonces, tratan de explicar los desequilibrios y la explotación, pero ya no desde el concepto concreto de la plusvalía, sino a partir de los desfases en la planeación y en la inversión de los empresarios, de los capitalistas. Entonces es un enfoque que invisibiliza al productor, que ya no tiene como punto de partida al proletario explotado, sino que parte es de los cálculos que hacen los capitalistas al invertir en los mercados, y trata de reducir todo el funcionamiento del sistema económico a la configuración institucional. Entonces ya no es el ciclo del capital tan coherente y tan riguroso que desarrolla Marx, sino ya son análisis que hacen malabares para tratar de explicar la explotación sin recurrir a las categorías que empleó Marx. Entonces están tan desesperados por rechazar esa noción del capitalismo que expone lo que el fetichismo de la mercancía oculta, que no encuentran cómo explicar esas circunstancias concretas, y hacen malabares teóricos y sacan nociones cómicas que solo le competen a los capitalistas y no toman en cuenta a los productores. Finalmente, las objeciones de la escuela del excedente, y Claudio Katz dice que la corriente heterodoxa del excedente, también conocida como la escuela neorricardiana o los neorricardianos, en los años 60 y 70 del siglo pasado, revalorizaron la tradición de la economía política y criticaron la noción de la teoría marxista del valor, planteando que el concepto del valor es redundante e innecesario, y señalaron que para explicar y calcular los precios no se requiere ningún conocimiento adicional a las variables distributivas y a las condiciones técnicas de producción de cada capital. Entonces ellos abandonan el ciclo del capital, abandonan toda la teoría del valor, la explicación de la plusvalía, la ley de fijación de los precios en el mercado, la explicación de la crisis, y tratan de explicar la transformación de valor en precio a partir de unas variables distributivas y de las condiciones técnicas de producción de cada capital. Entonces, esos son las objeciones para sintetizar, para finalizar. Está la objeción subjetivista de la escuela de Austria, está la objeción neoclásica basada en el equilibrio general de la vertiente neoclásica de la economía. De parte de la heterodoxia, que es crítica frente a esa corriente neoclásica, está la objeción de los neorricardianos y está la objeción de la heterodoxia en general, ya no de los neorricardianos específicamente, sino de la heterodoxia que plantea que los sistemas económicos dependen de su configuración institucional. Entonces yo finalizaría ahí con esas objeciones a la teoría del valor, y ya para abrir la discusión. Nicolás, muchas gracias. Pareció muy completo la presentación.
También me parece un texto muy recomendable. Yo leí el texto de Claudio Katz, me parece muy preciso. Me parece que en pocas páginas sí nos da una idea muy clara de la importancia de esta teoría del valor, de esta teoría del valor para pensar, pues en primer lugar, una teoría de la explotación, ¿sí? Una teoría de la explotación a partir de la plusvalía. Es una teoría todavía potente para explicarnos la formación de los precios. Es una teoría muy potente para explicar la crisis del capitalismo y por qué el capitalismo cíclicamente entra en crisis. Y bueno, también como nos lo ha explicado Nicolás, pues da una discusión con diferentes críticos de esta teoría del valor, los subjetivistas, los neoclásicos, ricardianos, los heterodoxos, la crítica de la teoría del excedente, que ya son discusiones en torno pues del funcionamiento de esta teoría de Marx del valor, ¿no? Y bueno, nos permite pues mirar cómo Marx tiene una gran actualidad y cómo la teoría del valor pues sigue siendo hoy en día una fuente de explicación, ¿sí? Del funcionamiento del capitalismo, más allá de que pues el capitalismo después de más de un siglo, después de siglo y medio, pues el capitalismo ha cambiado, ha evolucionado formas, expresiones, digámoslo así, del capitalismo, pero en la base pues está algo que ya Marx mismo había mostrado. Yo quisiera, antes de darle al auditorio la palabra, señalar rápidamente dos puntos que me parecen importantes. Uno ya lo habíamos mencionado la vez pasada, ¿no? Es a propósito del trabajo. Que en Marx el trabajo es importante, digamos, en toda la obra de Marx hay una reflexión todo sobre el trabajo muy importante, pero con dos acentos distintos. Sí, el joven Marx tiene un acento en el trabajo que recoge una reflexión de Hegel, en el sentido de que gracias al trabajo, a la objetivación en el trabajo, pues los seres humanos somos esos seres humanos gracias al trabajo. El peor de los obreros supera al mejor de las abejas porque proyecta, dice Marx, con el trabajo, transforma su mundo. En cambio, la oveja o la araña reproduce siempre lo mismo. El peor de los obreros ya proyecta un cambio del mundo. Y bueno, esta insistencia del joven Marx a propósito del trabajo tiene que ver con que el trabajo es la realización de las posibilidades humanas, ¿sí? Y su crítica es que justamente en una sociedad como la sociedad capitalista, pues ese trabajo es un trabajo que se enajena, ¿sí? En sus diferentes formas, en el proceso de producción, en el objeto de producción, en la relación con los otros, etcétera. Ahí está, digamos, la crítica está orientada por la noción de una enajenación, ¿sí? Y uno diría, bueno, ¿y esa crítica normativa de dónde la saca, no? ¿Sí? Y bueno, la saca primero de una característica antropológica humana, que es el trabajo como realización, y en segundo lugar, pues también hay una idea allí humanista, ¿no? En Marx, ¿sí? Como una negación del hombre.
Cuando nosotros pasamos a esto que ya estamos viendo nosotros con la crítica de la economía política, con los Grundrisse, con el capital, Marx ha cambiado de método y como les decía la vez pasada, ya no necesita esos presupuestos ni humanistas, ni necesita de hablarme de una enajenación. Sí, la enajenación, por supuesto, sigue, pero el punto clave aquí es el punto de que lo que genera riqueza, sí, pues es el trabajo humano. Y el trabajo además es algo que hay que insistir. La riqueza es una riqueza social, no es algo que produzca una persona, sino que es una riqueza social. Pero bueno, decía entonces que el trabajo, aquí lo que se muestra es una teoría de la explotación humana, ¿sí? De la explotación humana, es sencillamente que el capitalista se queda con una parte del trabajo que producen los obreros. ¿Sí? Entonces, pero eso ya no es como una denuncia moral o como una denuncia basada como en la enajenación o en el humanismo, sino que sencillamente Marx muestra, ¿sí?, en la economía cómo es que hay una plusvalía que el capitalista se queda a partir de la renta o de los intereses, dependiendo del tipo de capital, ¿cierto? Entonces ya no necesita recurrir, repito, ya no necesita recurrir ni a un presupuesto antropológico, ni necesita recurrir a un punto de vista normativo, humanista, ¿sí? Sino que sencillamente está mostrando objetivamente, ¿sí?, científicamente, como le gusta decir a Marx, entre paréntesis, quizá nos faltó hablar un poco de eso a propósito de la ideología, porque Marx contrapone ideología a ciencia. ¿Sí? La ideología es unilateral, para él lo científico no es unilateral. ¿Sí? Cierro ese paréntesis. Después nosotros vamos a mirar en nuestras terceras lecturas, en donde la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt va a mostrar que también en la ciencia, sí, hay un carácter ideológico de la ciencia, ¿sí? Pero bueno, eso lo miramos después. Entonces, digamos que aquí hay un cambio, ¿sí?, en la metodología que le supone a Marx no recurrir a presupuestos ni éticos, ni antropológicos, ni humanistas, ¿sí? Entonces, está mostrando algo que los clásicos y que también estas críticas que le hacen tratan de ocultar, y es la explotación humana, es lo que está detrás de esto. El segundo punto tiene que ver con eso, o sea, hay una economía, hay un tipo de economía que parece funcionar mejor sin seres humanos, porque sencillamente vacían los conceptos de la economía de relaciones sociales, de relaciones humanas. Y entonces tratan de explicarlo todo sin mirar en últimas, bueno, cómo viven los hombres concretos, ¿sí?, en su trabajo y de dónde parte el valor, etcétera. ¿Sí? Es decir, hacen de la economía una ciencia que parece no una ciencia social, ¿sí?, sino una ciencia, un funcionalismo de los conceptos que entre ellos se explican, pero que no se muestra la base concreta de la explotación. Es lo que siempre se trata de enmascarar, de enmascarar. Cuando Marx, por ejemplo, nos dice que la historia humana hasta nuestros días ha sido, pues, la historia de la lucha de clases. Hay una lucha de clases. Con eso no está diciendo otra cosa que algo, una constatación sociológica y una constatación empírica, económica, y es que los capitalistas explotan a los obreros,
en este caso, pues esta lucha de clases que se da, explotan a los obreros y se le quedan con un excedente de su trabajo y por eso se enriquecen, ¿sí? Entonces, cuando se habla de lucha de clases, pues se está mostrando eso y claro, los obreros, pues hay un momento en que toman conciencia, pues que se dan cuenta que entre más trabajen, más riqueza producen, pero esa riqueza que producen no es una riqueza para ellos, sino es una riqueza únicamente para la burguesía y para el capitalismo. Entonces, es una constatación lo que nosotros vemos en la vida diaria, en la vida cotidiana, ¿sí? Pues que vemos a unos trabajando para otros y a unos sirviéndole a otros, ¿sí? Y unos, es decir, se quedan con la riqueza y otros, en cambio, que son los que trabajan, que son los que producen la riqueza, son los que menos tienen. Esa es una constatación de la vida diaria. Ustedes miren una persona, usualmente una persona rica, ¿sí? Muy adinerada, pues puede estar viajando, disfrutando. ¿Qué trabajo hay? Bueno, dirá que levanta un teléfono y dice hágase tal intercambio y entonces está trabajando, ¿sí? Pero miren la realidad, esa persona no produce. ¿Sí? Tiene los obreros para producir. ¿Cierto? Entonces por ahí llegamos de nuevo a la teoría del amo y el esclavo de Hegel, ¿cierto? La teoría del amo y el esclavo de Hegel. En ese enfrentamiento entre el amo y el esclavo, ¿sí? En el que por miedo a la muerte el esclavo termina aceptando y sometiéndose al amo, pues el amo instrumentaliza al esclavo. Y la instrumentalización del esclavo hace de que el amo ya no trabaje, sino que el que trabaja sea el esclavo, pero que la producción, o sea, el trabajo que hace el esclavo, lo disfruta pues el amo. Eso es la sociedad capitalista. Ese es el capitalismo. Así funciona. Ahora, Hegel lo presenta como dos autoconciencias que se enfrentan, ¿sí? Y lo que vemos es que Marx ya no lo presenta en ese sentido, lo presenta como la historia de lo que acontece, ¿sí? Pero no a partir de acertos filosóficos, sino que él lo está mostrando en la economía. Mire cómo funciona la economía. Y con eso le está dando una herramienta muy poderosa, ¿sí? Muy poderosa a los obreros, ¿sí? Para que puedan emanciparse, ¿no? Usualmente aquí en Colombia, bueno, y en el mundo entero, ¿no? La ideología trata siempre de enmascarar algo. La ideología es un enmascaramiento de cómo funciona. Marx lo que ha hecho es desenmascarar el capitalismo y mostrar que en el capitalismo se basa en la explotación. En la explotación de los obreros, que son los que trabajan y producen la riqueza. En eso se basa el capitalismo, ¿no? Entonces, todo el fetichismo que está detrás, que trata de ocultar, ¿sí? De mirar procesos y que es el empresario el que produce, o de decir, es que está introduciendo el odio de clases. Ustedes han escuchado eso, ¿no? Está introduciendo el odio de clases. Pero es que no es el odio de clases, es que la lucha de clases es una constatación histórica. Es una constatación de todos los días que uno ve. Una clase que quiere, que tiene privilegios y somete a otra clase. Y cuando la otra clase trata de emanciparse o de cambiar, pues le dice usted lo que es el resentido, usted lo que tiene es odio de clases, nosotros somos los que, ¿qué sería de nosotros los empresarios si no invertimos y producimos riqueza?
trata de enmascarar de tal forma las cosas que quiere hacer que una clase social explotada acepte sus condiciones y su statu quo, ¿sí? Acepte cómo están las cosas. Bueno, pero entonces, digamos, volvemos entonces a la discusión. Una teoría entonces de la explotación, una teoría de la formación de los precios, una explicación de las crisis del capitalismo, ¿no? Entonces, pues si quieren revisamos una a una y le pedimos a Nicolás que nos vuelva a presentar alguna, la clarifique, o bueno, no sé, el auditorio, eh, si tiene comentarios, preguntas, observaciones. Eh, Iván hizo una pregunta. Ah, sí, voy a leer la pregunta de Iván. Aunque, Iván, si quieres presentarla tú, estaría muy bien. Ese capitalismo podría pensarse como el espíritu mismo de la economía política a la que se refiere Marx. Eh, ¿Cómo así, Iván? A ver si te lo pensamos. Profe, pues es que todavía no es claro para mí la expresión economía política. Leyendo, por ejemplo, los manuscritos mm, y el trabajo enajenado, más exactamente, Marx empieza y empieza como la crítica y dice, partimos de la economía política, o sea, hemos aceptado prácticamente todas sus condiciones. Es como si, y él empieza a explicar más o menos a qué se refiere economía política, pero no sé si en ese caso se esté refiriendo a esa dinámica, por ejemplo, de la plusvalía, a esa dinámica de la desigualdad. O sea, si la economía política tiene como esencia esas dinámicas, sí, esa dinámica que son muy propias del capitalismo como lo pensamos, bueno, actualmente, o si economía política va más allá y es o comprende otros aspectos, ¿no? Economía política, no sé si se refiere a la economía inglesa, a la economía de Adam Smith, entonces quería como hacer esa pregunta en ese sentido, profe, no sé si se aclaró un poco más. La noción de economía política, sí. No sé si el grupo quiera decir algo, si Nicolás quiera decir algo. Yo, si no, yo digo cómo la interpreto yo, pero no sé si se quiera decir. Sí, señor, solo muy brevemente, en el artículo Claudio Katz nos comenta cómo la teoría del valor trabajo surge desde el siglo XVIII para tratar de explicar las dinámicas económicas nuevas que acompañan al modo de producción burgués. Y Adam Smith toma distancia de la teoría del valor cuando comprueba que no hay una correlación directa entre el precio y el valor. David Ricardo trata, sin embargo, de encontrar esa proporción directa entre el precio y el valor, pero eventualmente enuncia un montón de excepciones y también toma distancia de una teoría del valor trabajo propiamente. Por eso Marx supera las dificultades de Adam Smith y las aporías de David Ricardo, y cuando habla de plusvalía, cuando habla de la ley de fijación de precio a partir del valor como trabajo indiferenciado abstractamente humano y sobre todo de la tendencia del capitalismo a llegar a una crisis periódica. Eso es la teoría objetiva del valor de Marx, pero no es la economía política en general. La plusvalía es un descubrimiento que Marx desarrolla a partir de los socialistas ricardianos, pero esto responde es al desarrollo particular de Marx dentro de la economía política, y en el Capital Marx cita a teóricos de la economía política, incluso italianos del siglo XVII. Entonces eso es particular a la teoría del valor de Marx, lo de la plusvalía, lo de la crisis periódica del capitalismo, pero la economía política en general indaga sobre, en términos muy generales, indaga sobre las relaciones sociales, la política en función del análisis de la economía, del trabajo, de la producción. Entonces esa es la economía política como disciplina.
pero lo de la plusvalía y la crisis del capitalismo pues ya es el desarrollo propio de la teoría del valor objetiva de Marx dentro del campo de la economía política, pero no es la economía política en general, porque es el aporte particular de Marx. A mí me gustaría comentar algo en cuanto a eso, y es que también lo quería comentar y presentar en el jueves, y es el método de la economía política. Marx tiene un apartado sobre eso en la introducción que él escribe para su trabajo de contribución a la crítica de la economía política. Y en el método de economía política, si no entendí mal la pregunta de Iván, básicamente la pregunta de Iván, si no la entendí mal, es algo así como si la economía política básica, es como si solamente la economía política se refiere al capitalismo y es como ese espíritu del capitalismo. Y Marx dice básicamente, o se puede inferir indirectamente de ese método de la economía política, que es una categoría o un campo de estudio que estudia una sociedad o un país. Y de hecho, en ese método de la economía política, Marx hace una crítica hacia esas personas que comienzan por estudiar un país y las características, lo que caracteriza a ese país para entenderlo, a esas personas que comienzan por conceptos de un todo vivo, como el Estado, como la población, y que no que entienden esa población como como el todo vivo, pero Marx viene a decir que son conceptos vacuos, son conceptos vacíos, porque en esa población hay una división de clases y en esa división de clases hay unas nociones como la división del trabajo, como el trabajo mismo, como el precio, el valor, y Marx dice ahí básicamente que el método de la economía política debería ser no estudiar en principio la población, el Estado, este tipo de categorías, sino estudiar la economía misma y los conceptos que residen en esa población y en eso para llegar luego, posteriormente a ese estudio, a nociones como la del Estado, porque la noción del Estado no se entiende, digamos, por sí misma, sino que se requiere entender la base económica a la que está sujeto, digamos, ese país. Entonces la economía política, como la entiendo yo y en lo que he leído, como la entiende Marx, es como básicamente el estudio de un país para dar cuenta de cómo es ese país y para lograr entender ese país. No necesariamente en tanto que el, el país sea capitalista, porque el país puede tener otro sistema económico y ahí la categoría de economía política también entra para hacer ese estudio, digamos, es lo que entiendo. Ahora me gustaría comentar algo. No sé si quisieran comentar algo. Yo tenía una pregunta diferente. Dale, Jeffery. Ya vamos, igual podemos volver sobre la noción de economía política. Listo. A mí quisiera comentar algo básicamente que venía comentando el profe y es lo de el capitalismo como un sistema económico que se basa en la explotación, ¿no? El profe comentaba lo del amo y el esclavo, etcétera. Y a mí me parece curioso que se relaciona precisamente como con lo que venía comentando, y es que las personas aceptan como ese estado precisamente de miseria por, por ese tipo de ideología que crean cierto grupo de personas. Por ejemplo, y lo veo vivamente en la heterodoxia, ¿no? En estos heterodoxos que es algo que comenta también Claudio Katz, cómo la heterodoxia estima básicamente que el funcionamiento de los sistemas económicos depende de su configuración institucional, y básicamente vienen a postular como un capitalismo organizado, ¿no? Donde, por ejemplo, esa superestructura inmensa de la que habla Marx en su prólogo a contribución de la crítica de la economía es la que explica básicamente la base económica, o básicamente se podría cambiar o mejorar esa base económica
a punta de, digamos, de transformar ciertos códigos. Sin embargo, a mí me parece, y creo que lo empírico lo muestra, y es que puede que hayan demasiadas leyes a favor de las personas explotadas hasta cierto punto, pero desafortunadamente esas leyes, yo lo planteo en términos muy, digamos, empíricos, esas leyes definitivamente en el plano de lo real no llegan a tener una potencia o una fuerza que esté realmente a favor del trabajador o de la persona explotada, porque el sistema económico prepondera más. Y vemos como personas empíricamente, en Colombia, por ejemplo, tergiversan el sistema jurídico, esa superestructura inmensa, a favor de ellos mediante el soborno. Entonces, lo que me preocupa y lo que veo a día de hoy, por ejemplo, que es muy simple, es como estas personas creen que a punta de leyes, digamos, se puede llegar a tener una sociedad más igualitaria, digamos, económicamente, o se puede, digamos, disminuir esa explotación. Pero es que el sistema mismo se basa en esa explotación, es decir, el capitalismo, el burgués, digamos, en términos de Marx, el burgués básicamente es esa persona que sabe que el sistema está a su favor y que en cualquier momento él puede despedir a un trabajador suyo y contratar a otro precisamente por esa explotación. O sea, el capitalismo se basa en la explotación en tanto que la persona tiene miedo a perder su trabajo si no obedece a la persona que, digamos, que lo manda, etcétera. Entonces, el capitalismo definitivamente dejaría de ser capitalismo en tanto que entienda, por ejemplo, nociones como la de que el trabajador es importante porque es el que genera la riqueza. Pero sí, me gustaría que más adelante comentáramos y ahondáramos, por ejemplo, en los heterodoxos, porque a mí me parece ingenua esa noción de que de ese capitalismo organizado que postulan. Y ya, eso era lo que quería comentar. Sí, muy bien. No sé si alguien más tiene un comentario. Bueno, yo creo, Iván Darío, que, claro, entiendo tu pregunta, es ¿por qué economía política? Si hay una economía política con ese apellido, hay otra economía que no es una economía política, ¿cierto? Entonces, yo diría que él está hablando, pues Marx habla, como te refirió Jeffer, sí, en la introducción de la crítica de la economía política, hay un apartado en donde Marx habla del método de la economía política y efectivamente dice, cuando consideramos un país desde el punto de vista económico, político, comenzamos con su población, su división de clases, la ciudad, el campo, el mar, las diferentes ramas de producción, de exportación, la importación, la producción, el consumo anual, los precios de mercancías, etc. Es decir, se está viendo la economía desde un punto de vista global, ¿sí? Desde un punto de vista global, que tiene que ver con el Estado, que tiene que ver con la población, que tiene que ver con las riquezas de una nación. Y está entrando, alguien está entrando. Bueno, no sé, pero hoy tuvimos como problemas con el link, pero aquí no. Si alguien está tratando de entrar, pues ya no, porque yo no veo aquí que y me aparece una lucecita, pero no, digo un llamado. Yo supongo que las solicitudes solamente le aparecen desde su correo, desde el grupo de investigación. Pero yo entré por ese, o sea, porque justamente Sheila
entró por ese y ella se salió para que yo entrara y aquí debe salir, debe estar probando Sí, un link que no es. sí, pero creo que debe volver a entrar al link para aceptarlo, porque su merced está desde el personal. No, no, no. No, yo entré desde el grupo Kairos. Lo que te digo es eso. Sheila salió desde el correo del grupo para que yo entrara por el correo del grupo y porque ella se tenía que retirar. Pero no me aparece. Bueno, igual creo que nos falta poquito. Yo creo que, pues claro que sería bueno que entrara, pero es que no, aquí no me pide entrada. Bueno, pero entonces lo que decía Iván, es que se trata entonces de un estudio, la economía política, de suyo ya interdisciplinar, claro, porque tiene que ver con la sociología, con la población, con la antropología, con el derecho, con la política, ¿sí? Entonces el estudio de la economía política pues tendría que ver entonces con un estudio que trata de mirar de una forma, digamos, no particular, sino de la totalidad de la economía, en este caso de una nación o de un país. Esa es la economía política que tiene que ver con las leyes, las instituciones en donde se reproduce una economía, donde se regula esa economía, etcétera, ¿sí? Yo diría que esa es como también yo la entendería, esa economía política. Eh, no sé si, bueno, si tal vez volvamos sobre eso ahorita, pero a mí Jeffer me dice, me hace pensar lo que él dice, en varias cosas. Lo primero, Jeffer habla de una aceptación, de que se acepta una situación, sí. Igual que, igual que Hegel decía que eh, el, el esclavo se hace a sí mismo lo que el amo le hace a él, al esclavo. Eh, las personas tienden y eso lo explica la ideología, tienden a aceptar su condición. El esclavo acepta su condición de esclavo, ¿sí? Y le parece o le empieza a creer que es natural ser el esclavo, ¿sí? Así como la gente dice, pero es que siempre hay ricos y pobres, pero es que ese es el orden natural de las cosas, unos que tienen, otros que no tienen, eso siempre ha sido así, así siempre será y así también siempre tiene que ser. Eso pues hace que la persona que no tiene acepte su condición como si fuera algo natural y no como el resultado de un proceso histórico que la han expropiado históricamente. Una clase se ha quedado con algo y otra clase se ha quedado sin nada, ¿no? Entonces, esa aceptación de esa relación la enmascara, digamos, la ideología dominante, pero en algún momento termina siendo aceptada por los dominados. Justamente la noción de crítica que trabaja Marx y la noción de crítica que va a trabajar la teoría crítica de la social, la escuela de Frankfurt, es desenmascarar esa ideología y es mostrarle a quien es explotado, pues justamente eh, eh, la ignominia que significa vivir esa explotación y cómo funciona el mundo en el que él, produciendo riqueza, sin embargo cada vez es más pobre. Entonces, crítico, digamos, para nosotros y para esta línea que nosotros tenemos, pues la crítica es un desenmascaramiento, ¿sí? Es un arma, para buscar la emancipación justamente de aquel que a veces acepta su condición, pero cuando la reconoce empieza a tomar lo que se llama una conciencia. Y la conciencia es que no, es entender que no es fruto únicamente de como le hacen creer, de todas esas ideologías de superación, ¿sí? De que es culpa suya. ¿Sí? Entonces siempre le dicen a las personas, mire, Pedrito vivía muy pobre y ahora mire dónde está, ¿sí?
Es decir, si usted está pobre es culpa suya. Eso es lo que le están diciendo. Si usted está pobre es culpa suya porque usted no tiene actitud positiva, porque usted no se esfuerza más, etcétera. Entonces le descargan al individuo las culpas y él se hace de lo que él está viviendo, dice. Pero justamente aquí lo que se muestra es que todo hay un sistema, que como tú lo dijiste, pues todo está un sistema que se pone a favor de quien explota. Entonces, de nuevo lo que miramos aquí con Marx es que aquellos que se apropian del plus trabajo, ¿sí? Tienen un poder que se les da el dinero, pero los poderes se encuentran. El poder dinero también se transforma en un poder político. Entonces, si una persona tiene mucho dinero, pues puede pagar para una campaña presidencial o al Senado, a la Cámara, miles de millones y va a tener poder económico, poder político y así los poderes. Entonces, va a poner también, y es lo que nosotros vemos, va a poner las instituciones a su servicio. Entonces, tú lo dices muy bien, Jeffer, cuando dices que tienen todo el sistema a su favor, claro, claro, es decir, las leyes que se hacen son leyes para mantener la explotación, para eso se hacen las leyes. Por eso el derecho, Marx lo va a desacreditar mucho, porque Marx lo que va a ver es que el derecho es la forma como la clase dominante, ¿sí? Organiza su poder de dominación a partir del derecho, con la fuerza de la legalidad, ¿no? La legalidad. Entonces, claro, en el paro nosotros vemos que el único uso legítimo de la fuerza lo tiene el Estado. Sí, los otros no, entonces las otras violencias son rechazadas, pero lo único lo tiene el Estado, ¿no? Entonces, digamos que se legitiman unas formas, ¿sí? Y la forma de explotación se legitima, ¿no? Al punto de que los trabajadores hacen un palacio, pero los trabajadores solo están en el palacio cuando trabajan. Una vez terminan, ¿sí? De construir sí, pues lo habita una persona que no hizo nada, no movió una piedra para construirlo, ¿cierto? Y vuelven los trabajadores o sus hijos al palacio como servidumbre del palacio. Entonces ellos crean ese mundo, pero ellos no disfrutan ese mundo. Bueno, pero creo que ahí levantando la mano estaba Lorena, ¿cierto? Perdón que Lorena tenía una mano levantada, o Jeffer todavía y Nicolás. Entonces, no sé si Lorena primero querría intervenir. Entonces, Nicolás y Jeffer. Bueno, no, no tengo mucho que decir, simplemente quería retomar lo de el método de la economía política que usa Marx porque me parece importante, por ejemplo, para analizar el contexto de un país. Precisamente lo conecto con lo que el profesor comentaba. Nosotros en Colombia tenemos básicamente una constitución política que pasa por ser muy buena, etcétera, ¿no? Pero se ve en la práctica que no se cumple y uno se podría cuestionar, pero ¿por qué no se cumple esta constitución política? Algo que sí es muy evidente es que hay algunas leyes que están a favor de ciertos intereses burgueses. Sin embargo, hay otras que benefician al total de la población, pero que no se llevan a cabo, pero es precisamente, no se preguntaría por qué, y quizá la respuesta esté precisamente en esa base económica, en el que las personas, por ejemplo, lo que comentaba el profe de la actitud positiva, de ese aceptar la condición por una cierta ideología que imponen determinadas personas, ¿no?
y se ven reflejadas en el trabajo en vagos o en el estudio en vagos de esta señora Cabal, que, que básicamente ignora obviamente un montón de cosas, pero que, y una de esas es que no toda la población puede estudiar y aún cuando en una constitución política dice que el derecho a la educación se debe garantizar, etcétera, ¿no? Entonces, sí que estoy de acuerdo, por ejemplo, con que hay unas leyes que están a favor de ciertos intereses, pero esos mismos intereses permiten que otras leyes no se cumplan porque, digamos, va un poco en contra de lo que ellos quieren. Entonces, simplemente me gustaría comentar eso. Y también me gustaría comentar, por ejemplo, el poder de esa ideología y el poder de esa retórica que hace que las personas, yo constantemente me veo como es, digamos, tergiversado por cierta retórica. Entonces, por ejemplo, hay personas que dicen intelectuales, que es sorprendente, intelectuales que dicen como la crisis es consustancial al tipo de sociedad en que vivimos, como la explotación es consustancial al tipo de crisis que vivimos, hay que aceptarlo y ya, que no podemos hacer nada, ¿no? Y hay momentos en los que uno cae como en en esa ideología, uno dice, ok, sí, pero de repente uno sale a la calle y ve que no, desde su misma condición uno se está dando cuenta de que no es así, de que hay unas dinámicas que definitivamente no permiten cambiar. Sin embargo, digamos que ahí no soy tan pesimista y creo que las leyes o desde lo jurídico sí que se puede hacer algo desde no creo necesariamente que cambiando la base económica y ahora yo acá siendo un poco abogado del diablo, pero no creo que instaurando el comunismo, etcétera, cambiarán las cosas. No sé, eh, pero, pero sí que, digamos, sirve la crítica, por ejemplo, y sirve la teoría del valor en ese camino. No sé si, si quisiéramos comentar eso, por ejemplo, lo de la ideología, esa ideología fuerte con estas escuelas, por ejemplo, la heterodoxa, que fue la que a mí más me impactó, y porque justifican un montón de dinámicas que consideran naturales. Un- es, es loquísimo, o sea, a mí no me cabe en la cabeza justificar la miseria de una persona. Y recuerdo, por ejemplo, Engels decía algo así más o menos como lo de las necesidades básicas, ¿no? Lo de vivienda, vestido, comida, bebida, como esas necesidades básicas que a día de hoy no sé, o sea, en la totalidad de la población no las tiene, comenzando por mí. Entonces, es, es una locura que que haya personas que justifiquen esa miseria y esa falta de necesidades porque por una cierta falta de positividad, entonces tienes que ser positivo, hacer ejercicio, etcétera. Pero ignoran un montón de, digamos, suministros económicos que impiden esa falta de positividad, porque cuando desayunas básicamente todos los días con agua de panela y hasta ahí, pues no vas a tener energía para ser positivo. Pero bueno, en fin, ya me estoy desviando un poco. Quería comentar eso y dando como ejemplos, como se pudo ver, básicamente muy reales. Muy bien, Jeffer, gracias. Yo quisiera decir algo sobre lo que ha dicho Jeffer, tres cositas, aunque solo las mencionaré y las dejamos para discutirlas luego por tiempo y para que estén todos, pero no sé si Nicolás quiere decir algo ahorita. Sí, señor. Respecto a los cuestionamientos que presenta Claudio Katz en el artículo, me parece que los cuestionamientos de la corriente neoclásica de la economía son los más enajenados porque no solo tratan de justificar la explotación, sino que la rechazan, la pasan por alto. Entonces, la escuela de Austria, por ejemplo, niega en absoluto la existencia de la plusvalía y de un valor excedente producido en el plustrabajo, niega la tendencia periódica del capitalismo a entrar en crisis y cuando se les enfrenta
hablándoles de la crisis que ocurrió en el 2008, lo tratan de explicar por políticas de los diferentes estados, cuando se les habla del subdesarrollo en el tercer mundo, de nuevo apelan a argumentos que tienen que ver con malas políticas administrativas en el plano político. Y respecto al planteamiento que hace la heterodoxia de tratar de explicar esa explotación y esas crisis a partir de anomalías en la configuración institucional, desde luego citando esa relación entre base y sobreestructura que plantea Marx en el prólogo, y en alemán utiliza la palabra Überbau porque superestructura es un concepto que desarrollan marxistas posteriores. Gramsci, por ejemplo, en sus cuadernos de prisión desarrolla la noción de superestructura, y Gramsci va a hablar precisamente del bloque de la cultura hegemónica, que es el bloque de la cultura que reúne lo político, lo jurídico, la religión, la ideología en general de la burguesía, la clase que tiene el control sobre los medios de producción. Gracias a ese control material se asegura también el control de los medios de producción de la identidad cultural. Vemos, por ejemplo, que históricamente el proyecto de nación, como lo muestra Benedict Anderson en su libro Comunidades Imaginadas, donde explora el nacionalismo, ese proyecto de nación moderno está estrechamente vinculado a la consolidación del modo de producción burgués. La identidad nacionalista y el concepto de patria como tal surge materialmente desde el materialismo histórico, con la división del trabajo intelectual y el trabajo físico, que se despliega en la contradicción entre campo y ciudad, cuando los campesinos tuvieron que emigrar a las ciudades en la acumulación originaria del capital para convertirse en proletarios en los principales centros de producción. Sobre esa base de la migración masiva de campesinos a los principales centros de producción industrial en las ciudades, se desarrolla el proyecto del nacionalismo. El nacionalismo es la gran ideología que aporta la burguesía, y la burguesía asimila en ese avanzar conservando del que habla Hegel, asimila formas ideológicas de control que encontramos en modo de producción anteriores. Por ejemplo, la religión católica en el modo de producción feudal sigue todavía imperando dentro de las dinámicas del capitalismo. El capitalismo asimila formas ideológicas de control anteriores, pero también ofrece nuevas formas de control ideológico, y el nacionalismo es una de las formas nuevas en el plano ideológico que surgen a partir de la configuración del modo de producción capitalista. Por último, el doble moralismo que Orwell en su distopía 1984 denomina ese doble piensa del Estado burgués, aunque Orwell está pensando en la Unión Soviética con Stalin, pero podemos utilizar lo que escribe en 1984 para examinar las dinámicas de los estados burgueses. Cuando Orwell habla de la dictadura en Oceanía, que tiene un estado en donde hay distintos ministerios, entonces está el Ministerio de la Verdad, y el Ministerio de la Verdad se encarga de tergiversar la historia y de manipular los registros históricos a merced de los relatos ideológicos que necesita el poder de turno. Cuando vemos que en Oceanía está el Ministerio de Justicia, el Ministerio de la Paz, y el Ministerio de la Paz lleva a cabo la guerra, y el Ministerio de la Justicia comete toda clase de injusticias, lo que estamos viendo ahí representado en la obra de Orwell es ese doble moralismo intrínseco a la constitución del Estado burgués, que vimos ya en la Revolución Francesa, la Declaración de los Derechos del Hombre a la luz de las guillotinas ensangrentadas. Robespierre hablaba de fraternidad, libertad, mientras decapitaban a diestra y siniestra a toda clase de personas injustamente, en muchos casos tildadas de traidores. Entonces el Estado burgués tiene una tendencia al doble moralismo, y ese doble moralismo está estrechamente vinculado al fetichismo de la mercancía. Por eso me parece que un punto importante, pensando en, por ejemplo, el libro del profesor Hernán, el problema de la legitimidad del poder político y el problema de la banda de los ladrones, sería muy interesante conectarlo con las dinámicas económicas para encontrar una articulación entre las propuestas de la democracia deliberativa, por ejemplo en Habermas, y la necesidad de transformar las contradicciones en el modo de producción, que son el sustento para esas contradicciones políticas. Esa banda de ladrones se sustenta en el poder precisamente porque tienen una base material, el ejército, la policía, pero también están financiados por los burgueses. Entonces me parece que la discusión sobre la legitimidad política debe articularse con lo económico, y sería muy interesante
enriquecer la propuesta de la democracia deliberativa con reflexiones sobre la teoría del valor objetiva. Sí, sí. Bueno, yo solo mencionaré 3 cosas que me parece que debemos tener en cuenta. Algunas de ellas ya las ha presentado pues Jeffer, a las que me voy a referir. Lo primero es el derecho y el derecho en Marx, ¿sí? Marx, por ejemplo, en la cuestión judía, tiene una postura todavía ambigua frente al derecho y sobre todo los derechos humanos. Ambigua no. Es decir, Marx ve que los derechos humanos son conquistas humanas, pero critica que son conquistas solamente del burgués, ¿sí? Pero digamos que ahí todavía hay un reconocimiento del derecho y después va a desacreditar muchísimo el derecho, el, 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 el derecho natural, racional, al punto que rompe cualquier relación entre derecho y revolución o entre derecho y emancipación, lo rompe completamente, ¿sí? No obstante, por ejemplo, eso va a ser uno de los puntos que va a criticar Habermas, ¿sí? Y Habermas va a ver, un poco como lo ha presentado Jeffer, va a mostrar que el derecho tiene 2 caras, ¿no? O sea, el derecho, por un lado, pues es un sistema de dominación, pero por otro lado también tiene ideales normativos de justicia, de igualdad, de libertad, ¿sí? Mediante los cuales también se lucha por conquistas, ¿sí? Entonces yo creo que como Jeffer, yo lo pienso un poco como Jeffer lo ha dicho. O sea, el derecho quizá no es, con el derecho no se hace revolución, no creo, pero el derecho sí ayuda a alcanzar ciertas reivindicaciones. Pero bueno, sobre el derecho me parece que tendríamos que volver. El segundo es a propósito de volver sobre la idea de la reforma o la idea de la revolución, que fue un tema de la Segunda Internacional, fue muy importante esta discusión. Sí, el pensamiento más radical, por ejemplo, después Rosa Luxemburgo va a apostarle a la revolución y no a la reforma, ¿sí? Pues yo creo que eso hay que volverlo a pensar, ¿sí? A mí me parece que ciertas luchas al interior de la sociedad como está dentro del capitalismo, incluso ciertas luchas que tratan de domesticar, por decirlo así, el capitalismo, ciertas tendencias, sí, que lo llevan no hacia el capitalismo salvaje, pues, sino hacia un capitalismo más moderado, es decir, son reformas. Yo creo que ahí no está la emancipación humana, pero considero sí que es mejor un capitalismo, por ejemplo, que del estado de bienestar que un neoliberalismo, ¿sí? Entonces me parece que ahí hay una reforma que es importante, ¿sí? Por supuesto no es la emancipación, ¿sí? Porque yo diría que la emancipación humana viene de la superación del capitalismo, ¿sí? Pero sí considero que hay reformas y hay luchas que se deben dar dentro del capitalismo por alcanzar mejores cosas, por alcanzar, digamos, salarios mejores para los obreros, tiempos de jornadas laborales menos extensas, sí, mejor, bueno, etcétera. Esos son ciertas conquistas. Algunos las desprecian diciendo que es como ampliarle la jaula al pájaro, ¿sí? Pero yo creo que de todas maneras, yo sí por lo menos preferiría vivir en un capitalismo con estado de bienestar que en un capitalismo salvaje o neoliberal como el que vivimos. Lo cual, repito, no implica que sea la emancipación. Pero entonces hay que volver a pensar la idea de reforma y revolución. Yo creo que incluso las reformas pueden llevar a la revolución, ¿sí?
Algunos dentro del marxismo pensaban que al contrario, que entre peor las cosas mejor, porque cuando se cambiaran se cambiaba y se venía una revolución. Yo creo que no, yo creo que es mejor tener buenas reformas para llegar a una revolución. Y el otro punto es pensar que la economía, siempre hemos estado hablando aquí, por ejemplo, del capitalismo, de los burgueses o los capitalistas, pero la verdad es que, como muestra un sociólogo, a propósito de la economía, ya la economía, Niklas Luhmann, la economía y todo el sistema del capitalismo se vuelve autopoyético. Y ese es un concepto que tenemos que pensar. Autopoyético es que se reproduce a sí mismo. Se reproduce a sí mismo. Eso es lo que quiere decir autopoyético. ¿Sí? Es decir, no está, digamos, favorece por supuesto a algunos, ¿sí? Pero no es que algunos lo manejen y digan vamos a llevarlo hacia acá. Sí, claro, existe el consenso de Washington y todo eso, sí, pero el capitalismo como sistema parece que funciona y empieza a funcionar ya autónomamente sin la dirección de las personas, sin la dirección humana, que tiene su propia dinámica, su propia lógica. ¿Sí? Y entonces, claro, está por encima y pasa por encima de las cabezas de las personas. ¿Sí? Esa idea me parece. Esas tres ideas me parece que no para pensarlas ahorita o empezar a pensarlas ahorita, pero luego discutirlas y tenerlas presentes en nuestro seminario. Bueno, yo diría que dejamos allí y el jueves entonces volvemos con Jeffer a presentar algunas cosas yo voy a presentar de nuevo sobre el método, Jeffer, tú este apartado para la pregunta sobre la cultura y la economía, y ahí nos detendremos entonces el día jueves. Entonces, ¿les parece que dejemos allí? Profe, una pregunta. ¿Su Sí, merced señor, profe. va a exponer sobre lo cuantitativo, lo cualitativo y el método? ¿O el Es, método lo expongo yo? si quieres, exponlo, Jeff. Yo Vale. voy a decir algunas cosas un poco, pero muy en 2 minutos. Lo cuantitativo no creo que es la idea central y sobre el método, pues tú lo dirás y a mí me gustaría relacionarlo con el método en el capital, que hoy, por ejemplo, lo presentó Nicolás, ¿no? Como hay un nivel de abstracción que aparece en el capitalismo al principio, ¿sí? Perdón, en el capital al principio y después el nivel de abstracción no es tanto, sino que se va concretando. Por eso, bueno, pero también sobre la reflexión que tú hagas a propósito de esta parte del método que aparece allí. Vale, entonces quedamos así, ¿no? Entonces, bueno, que Sí, tengan buen día. Listo, profe. No sé si tal vez genere un link yo, profe, para, pues por si la profe Sheila o algo se vuelve a ir para que pueda entrar cualquiera para la Vale, próxima no, reunión. para el jueves no, yo entro desde Kairos y Ah, ahí está listo. ya creado el link, ¿sí? Perfecto. Lo que pasa es que el día martes no tenemos creado el link, ¿sí? Entonces Ah, los ya, días claro. martes sí lo puedes crear tú. Listo, profe. Vale, buen Listo, día muchas entonces. gracias. Chao, que estén bien. Nos vemos. Hasta luego, que les vaya muy bien. buen Gracias. día, gracias. Chao.